Hola, buenas noches, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga, y todos los martes nos reunimos en el martes de diván para platicar de diferentes temas: tanatología, vida cotidiana, pareja, bienestar. Y hoy vamos a tener un tema que me pareció muy oportuno empezar haciendo conmemoración a un evento muy importante que es justo este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25, que es mañana, y en ese marco es que hoy me pareció muy oportuno que pudiéramos desarrollar un tema pues directamente relacionado. Y vamos a platicar de cómo identificar el maltrato psicológico camuflado, principalmente hablando hacia las mujeres, y esto pues por lo que he dicho, haciendo un poco homenaje a la fecha que se conmemora, y entendiendo además que pues las mujeres somos quienes más propensas nos vemos para este tipo de abuso. Es cierto, y eso hay que aclararlo, el abuso psicológico se puede dar desde diferentes contextos y hacia diferentes personas. También hay mujeres maltratadoras, y eso lo hemos dicho siempre. Sin embargo, estadísticamente la necesidad va a atender hacia las mujeres, que son las principales víctimas. Y por eso hoy mi intención es hablar un poco más dirigido hacia aquellas mujeres que se han sentido propensas o vulnerables en alguna situación o en alguna relación interpersonal en la que pudieran estar viviendo este tipo de violencia, que la puedan detectar y que puedan tomar acciones en consecuencia. Ahora, es importante también que si tú eres un hombre y hoy estás conectado, eso también es muy valioso y muy importante, y te lo agradezco, porque creo que además es una buena forma de abrir un poco nuestra mente hacia aquellas conductas que como hombres pudieras notar que a lo mejor tienes, que a lo mejor no eres un abusador psicológico ni físico, pero que a lo mejor puedas hacer cambios o mejoras en algunas conductas que hoy tienes y que no sabías que son parte de un maltrato psicológico. ¿Okay? Así que estás muy a tiempo de invitar a tus amigos, familiares, conocidos, insisto, principalmente mujeres, para que las puedas invitar, etiquetar, compartir este enlace del streaming, para que se involucren en esta sesión, que si bien queda grabada, recuerda que el plus de que se haga esta sesión en vivo es que puedo responder a todas tus preguntas y tus comentarios. Hay un momento al final de esta sesión en que dedicamos a eso. Bienvenidos a todos, muchas gracias los que ya pertenecen a esta comunidad del diván, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, y quienes son nuevos, pues darles la bienvenida y ojalá esta sesión cumpla con sus expectativas. Saludo a todos, buenas noches, gracias por escribirme. Vamos entonces a empezar esta conversación. Les decía que la idea es que podamos entender un poco cuáles son las características de este perfil, cómo podemos identificar a una persona que tiene este tipo de conductas, principalmente hablando de un hombre como el maltratador psicológico, y de ahí entender un poco más por qué como mujeres tendemos a hacer o a tener este tipo de relaciones y cómo podemos pues hacer un cambio importante a eso. Bueno, dijimos ya que este tipo de situaciones se van a dar más de hombres a mujeres y que por eso hoy el enfoque es el abuso emocional hacia la mujer. Cualquiera de nosotras, y esto es muy importante entenderlo, cualquiera de nosotras estamos expuestas a entrar en una relación así. Y otro punto importante, además aclarar que cualquiera de nosotras está expuesta a una relación así, es que no depende de si tienes o no una preparación académica, de si eres joven o eres una mujer ya madura. Eso realmente puede en cierto punto ser irrelevante, porque al final
cualquiera de nosotras puede estar susceptible o vulnerable a en algún momento involucrarnos en una relación en la que perdamos el foco de nuestra propia valía, de nuestro propio autoconcepto, de nuestra propia autoestima y permitamos, sin darnos cuenta, que alguien más tome ese control, que alguien más tome la brújula del camino que nosotros queríamos seguir. Así que es muy importante entender eso, que no demeritar, no hacer menos a ninguna mujer que esté pasando por una situación así, porque, insisto, cualquiera de nosotras puede en cualquier momento de nuestra vida estar expuesta. Otro punto clave que hay que entender antes de desarrollar este tema es que tampoco no se reduce a relaciones de pareja. Me voy a enfocar un poco más a eso, sin embargo, en cualquier otra relación interpersonal puede suceder este tipo de abuso, de maltrato psicológico. Es decir, de padres a hijos, entre hermanos, de los mismos hijos hacia los padres, colaboradores del trabajo, superiores, jefes, en la escuela, los profesores, los compañeros de clase. La verdad es que en cualquier tipo de relación interpersonal se puede dar este abuso, este maltrato psicológico. Enfoquémonos un poco más a lo que hacía la invitación al inicio, a entender este tipo de situaciones que se dan más de hombres hacia mujeres en diferentes contextos, de hombres hacia mujeres en su trabajo, en su familia, en su escuela y en la vida cotidiana en general. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de este tipo de maltrato? Primero, porque hay que entender que estas personas, estos maltratadores psicológicos, van a ser personas que nos van a dañar la autoestima. Ese es el principal foco al que tienen que atacar. Nuestro amor propio, nuestro autoconcepto, nuestra perspectiva de la vida, dañan nuestra motivación, ilusión, nuestro deseo y por lo tanto nuestra propia felicidad, hasta que llega un momento en que nos asfixian, nos marchitan. Para ello es importante también entender qué es la violencia. La violencia psicológica específicamente puede incluir un amplio rango de actitudes que van a entrar, por ejemplo, el abuso verbal, ponernos apodos, amenazas, degradaciones, demeritar logros, culpabilizar, hacer falsas promesas y aislarnos de nuestras redes de apoyo, amigos, familiares, ignorarnos, no darnos afecto, negarse a satisfacer nuestras necesidades emocionales, estar monitoreando y vigilando nuestras conversaciones, ya sea por redes sociales o en persona, controlar nuestro tiempo, criticar a nuestros amigos, criticar nuestras opiniones y todo lo que nos define. Y aunque ha habido muchos estudios y muchas encuestas para tratar de identificar cómo se da esta dinámica, algo que llama mucho la atención es que muchas mujeres tardan en darse cuenta que están sufriendo este tipo de maltrato. Solo lo hablan cuando ya es muchísimo más evidente o a veces se reduce a que la violencia tendría que ser física o tendría que ser sexual para que le pongamos atención. Entonces es muy común que como mujeres dejemos pasar cualquier señal o cualquier alerta que va en torno a un maltrato, un abuso psicológico, porque creemos erróneamente que no tiene importancia más que cuando ya se vuelve algo más evidente. Y aún así, las mujeres que padecen o que viven en este tipo de violencia física también pueden muchas veces terminar ocultándolo y sintiéndose encerradas, atrapadas en esa dinámica familiar en la que no ven una posible salida. A veces como externas o como externos, si no nos ha pasado algo así, puede ser un poco más difícil de entenderlo. Incluso caemos en este error de juzgar a otras mujeres que son víctimas de algún tipo de violencia, porque creemos que son débiles o que les gusta estar en una relación así y que por eso no son capaces de dejar a un hombre que las violenta. Y eso es un error y hay que terminar con ese mito, incluso entre nuestras propias conversaciones como mujeres. Juzgar a una mujer que pasa por una situación así es un gran error, porque como ya decía, cualquiera de nosotras está expuesta a verse envuelta en el perfil de un maltratador
que en su dinámica nos va a ir envolviendo poco a poco de manera muy sutil, pero muy certera, y que cuando te quieres dar cuenta ya estás demasiado involucrada como para tomar decisiones como lo hubieras hecho años antes de conocer a esa persona. Entonces, este tipo de escenarios nos pueden de verdad quitar todas las herramientas que ya teníamos y nos hacen muy difícil poder tomar decisiones que para ojos de un externo parecieran muy obvias o muy sencillas. Ya en algún momento he platicado un poco de la indefensión aprendida. Aquí también pasa un poco de eso. Esta experiencia que se da, la indefensión aprendida, es una experiencia previa o una experiencia que nos reduce tanto que nos hace pensar que de verdad somos débiles, hasta que llega un momento en que ya no podemos hacer nada al respecto. Hay un cuento de Jorge Bucay sobre el elefante que narra muy bien cómo se da esta situación, de un pequeño elefantito que lo capturan para llevarlo a un circo y le amarran una estaca a su pata. Y de esa manera, una cadena hacia una estaca en el piso. Y entonces, de esta manera, lo tienen en indefensión. Por eso se llama indefensión aprendida. No se puede defender, quiere escapar, se mueve, se jalonea y no lo logra. ¿Por qué? Pues sí, es muy pesado el grillete, la cadena, la estaca está muy fija y entonces es muy débil y no puede moverla. Pelea, llora y lo intenta de muchas formas durante muchos meses hasta que se rinde, porque se da cuenta que se lastima cada que lo intenta. Y entonces genera indefensión aprendida. Ese elefante va a crecer, se va a hacer maduro y va a pesar toneladas y aún así ya no va a pelear y ya no va a intentar desatarse de ese grillete, sino que ya generó esta indefensión aprendida, es decir, que ya aprendió que es indefenso y que no hay manera de escapar de la situación en la que se encuentra. Algo muy semejante nos ocurre a todos en muchas circunstancias y en muchos niveles. Pasa mucho también en el ambiente escolar, cuando tenemos una mala experiencia respecto a alguna materia, a lo mejor mucho pasa con matemáticas. Esta idea de que nos va mal en una materia, entonces somos malos, pésimos para eso, y no entendemos esa fórmula o con la forma en que entiende ese maestro, y por lo tanto nos quedamos con la idea de que somos inútiles en las matemáticas, y lo vamos reforzando con el paso del tiempo y ya no lo intentamos, ya no hacemos nada para cambiarlo. Así como eso puede ser en muchos sentidos, en muchas formas y en muchos niveles. Y en el caso de la violencia, es algo que también va a suceder, esta sensación de la indefensión aprendida. Muy bien. Bueno, por eso va a ser muy importante identificarlo, porque aunque es más sutil, va a disminuir nuestra autoestima poco a poco, hasta que como víctimas nos podemos llegar a sentir devaluadas, incapaces de tomar decisiones, aisladas, y pues eso va a ser más difícil que salgamos de la situación. Mientras más duramos en una relación así, menos herramientas tenemos para defendernos, para darnos cuenta, para empezar, y por lo tanto, más probabilidades de quedar ahí atoradas. Entonces, ¿qué va a ser la violencia psicológica? Pues en resumen, toda aquella palabra, acto u omisión que va a buscar controlar, dominar, someter y poseer a otra persona a través del uso del poder. Y me refiero a palabra porque principalmente tiene que ver con este uso del discurso, con lo que nos dicen, pero también con las acciones y con las omisiones, es decir, con lo que no hago. Por ejemplo, cuando nos dejan de hablar, es una omisión, pero que es una forma de violencia para intentar ejercer poder sobre nosotros, controlarnos y dominarnos. ¿Cómo van a ser estas actitudes de una persona que ejerce este tipo de violencia? Pues va a controlar la forma en que te vistes, va a controlar con quién te relacionas, quiénes son tus amigos, quiénes sí pueden ser o no, con quién te relacionas en el trabajo, qué haces en tu tiempo. El manejo de tu tiempo también es algo que van a controlar. El manejo de tu dinero incluso puede ser. Te pueden hacer creer permanentemente que lo que piensas y lo que dices está mal. Y de verdad que es algo que te puedes llegar a comprar.
También pueden tener conductas hostiles como esta de las omisiones que decía, como dejarte de hablar, ignorarte, puede haber amenazas, puede haber chantajes y todo esto además se conjunta porque yo les decía, todos podemos ser vulnerables a esto, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos. Pero ¿qué hace que las mujeres se vuelvan un poco más susceptibles a este tipo de abusos? Pues una de las razones más importantes por las que puede darse esta situación es el rol que se ha venido manteniendo de lo que se espera de una mujer socialmente. Es decir, ya es parte de una dinámica cultural en donde hemos aprendido, hombres y mujeres, que la sociedad espera de nosotros como buenas mujeres que seamos calladas, que seamos obedientes, que seamos complacientes, que no armemos panchos, porque eso no es bien visto, eso no es de una buena mujer, que no estemos negociando cosas, que seamos prudentes, que no tengamos necesidades propias, voluntad propia, opinión propia, prácticamente ser mujeres que estamos dispuestas únicamente para satisfacer las necesidades de algún hombre. Y digo algún hombre porque puede ser un jefe, puede ser un hermano, puede ser un papá, puede ser un esposo, puede ser un hijo. Y es muy importante estar muy alertas en esta dinámica. ¿Cómo son estos abusadores? Pues generalmente van a ser hombres carismáticos y seductores, por lo menos de inicio, en ese primer contacto, esa primera impresión, suelen caerle muy bien a todo el mundo. Hacia afuera y socialmente pueden tener un encanto especial, se les da esta dinámica para platicar, para sonreír, para hacer reír a la gente y se venden así como grandes hombres. Tienen delirio de grandeza, lo que hace que les dificulte la forma en que se relacionan porque se sienten superiores a los demás, a otros hombres y, por supuesto, a las mujeres en general, a las demás personas. Estos delirios de grandeza que los hacen creer que ellos son los únicos que tienen la razón, que todo lo que hacen está bien y que si algo sale mal, pues seguramente es culpa tuya, no de ellos. Por lo tanto, no sienten culpa, que sería otra característica importante de este perfil. O sea, a pesar de sus actitudes, de haberte humillado, de haberte criticado, de ofenderte, de denigrarte, no sienten culpa, porque al final su discurso en su delirio de grandeza es que tú te lo mereces, que tú te lo ganaste, que tú lo provocaste, que sacas lo peor de él. Tienen baja tolerancia a la frustración, lo que hace que no puedan adaptarse fácil a los cambios que ellos no planearon o que ellos no habían previsto. Tienen cierta rigidez emocional y psicológica en el sentido de que las cosas deben ser de cierta forma, siguiendo ciertos pasos y solo como lo habían imaginado en su mente es la manera correcta. Por lo tanto, también son dicotómicos. ¿Qué significa esto? Que ven las cosas en extremos, o es bueno o es malo, o es negro o es blanco, o está bien o está mal. No entienden de términos medios. Por eso pueden también ser más explosivos y más autoritarios, porque en esta dinámica de baja tolerancia a la frustración y esta perspectiva de extremos, pues entonces les resulta muchísimo más difícil ceder, se vuelven muy autoritarios y pues también pueden cambiar de humor muy fácil de un segundo a otro. No son nada autocríticos, pero eso sí, son buenos para criticar a los demás. Se les da mucho observar los defectos, debilidades de los demás y además señalarlas, aunque sin que nadie se los pida. Pero hacia ellos mismos no son capaces de ver sus errores, sus fallas, ni nada por el estilo. No son nada autocríticos y por lo tanto se ofenden con facilidad. No reciben nada bien ningún tipo de observación, de crítica, de comentario. Si tu comentario va hacia hacerle ver que no entendió, que la regó, que se equivocó de calle, que leyó mal las instrucciones, que lo que sea, lo toman mal. Por lo tanto, tienden a justificarse también porque no tienen esta facilidad para reconocer que se equivocaron. Cambian de humor, hacen falsas promesas,
Es decir, después de que tienen un momento de crisis o crítico en el que a lo mejor explotaron, te gritaron, te ofendieron, te humillaron, después pueden hacerte promesas de que van a cambiar, de que es la última vez, de que esto no va a volver a pasar, de que ellos están dispuestos a hacer lo que tú digas, que solo es necesario que tú quieras estar con él para que él haga todo lo que tenga que hacer y cambiar. Por lo tanto, son buenos mintiendo y también son muy buenos volteándonos la tortilla. Es decir, se pueden hacer las víctimas de manera muy fácil. En un momento en el que a lo mejor la humillación fue hacia ti, ellos pueden, antes que pedir disculpas, hacerte sentir que parte de esa reacción es porque tú los estresaste, porque los hiciste sentir mal, porque los pusiste celosos, porque los confundiste y por lo tanto es tu culpa y tú tienes la responsabilidad de todas estas acciones y no es justo y no es posible. Entonces, muy rápido se tornan en este rol de víctimas antes que de victimarios. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que les creemos y que muchas mujeres pueden caer en una conducta muy común que es justificar. Minimizar estas acciones del maltratador y también minimizar las consecuencias y el daño que te pudiera estar haciendo. Y usamos frases como, pues es que también yo tuve la culpa, no, así nos llevamos, es que él y yo así somos. No, mira, la verdad es que anda bien estresado y cuando está tan estresado, pues sí, pero por lo general no es así, ¿eh? O no es así, él es súper atento, súper amable, pero esto que viste es súper extraño, ¿no? Y además es broma, todo esto es... Y entonces, si tiendes, que esta es una señal también importante, si tú te has descubierto justificando a tu pareja frente a los demás, justificándolo frente a tus compañeros de trabajo, frente a tus amigos, frente a tu familia, entonces quiere decir que hay una serie de conductas que no estás queriendo notar. ¿Cómo nos va a afectar esto? Pues va a tener muchas consecuencias. Te afecta en tu salud mental y en tu salud física también, porque aunque sea una violencia psicológica, hay repercusiones físicas, porque el cuerpo responde a un estado de estrés continuo y se puede ver a través de afecciones como falta de apetito, gastritis, alteraciones del sueño, problemas ginecológicos, incluso dolores de cabeza, infecciones muy recurrentes del estómago, respiratorias, porque las defensas del sistema inmune bajan por esta cantidad de estrés y de desgaste. Y en lo referente a la salud mental, pues puedes sufrir de baja autoestima, que sería lo primero, que se pierde la estima, que te culpes de la situación, que sientas mucha vergüenza, porque además conforme va avanzando esta relación, aunque sí te des cuenta de que ya hay una dinámica ahí torcida, llega un momento en que te detienes y lo ocultas porque te sientes muy avergonzada. Y eso lo único que provoca es que te sigas estando expuesta a este maltrato y se siga avanzando. Confusión, que generes dependencia emocional o esta dinámica en donde no visualizas, te compras esta idea de que no visualizas la vida sin esa persona, aún con todos sus maltratos. Te puede llevar a estados de ansiedad que se pueden convertir en un trastorno, a rasgos y síntomas depresivos que también se pueden convertir en una enfermedad, en una depresión que puede ser leve, moderada o ya mayor. O sea, puede manifestarse en cualquiera de sus rangos e incluso puede llevarte a ideas de suicidio. Entonces, ahí está el cómo te puede afectar y la razón por la que es bien importante no dejarlo pasar. Poner muchísima atención a todas estas alertas que están frente a ti, que se están manifestando de que algo no está bien. Pero, ¿por qué lo permitimos? Ya dijimos que no es porque nos guste sufrir. Ya hablamos de la indefensión aprendida y que es más un tema de una idea que nos vamos comprando, que se va generando a lo largo del tiempo. Porque acuérdate que yo te decía que este perfil es de alguien que aparentemente o al inicio puede ser muy carismático, pero ya conforme va pasando el tiempo va saliendo el cobre. Y es ese maltrato, ese ser tratada mal,
lo que poco a poco se va volviendo cotidiano, va cediendo cada vez más y pareciera que es normal. Puede también ser que si tú padeciste algún tipo de violencia intrafamiliar cuando eras niña, si a lo mejor tu mamá sufrió este tipo de abusos con un papá autoritario o a lo mejor una mamá autoritaria y tú fuiste una hija maltratada, entonces también puede ser que reconozcas esto como una forma de vínculo, como una forma de apego que evidentemente es errónea, pero que es la manera en la que entiendes las relaciones. Entonces, importante distinguir, no es porque te guste sufrir, no es porque te guste ser tratada mal, tenemos que eliminar ese mito. Amor, aceptación y compañía es lo que todos buscamos y eso no va acompañado de violencia de ningún tipo. Probablemente también estés soportando esto porque obtienes algún tipo de ganancia mínima que comparada con todo lo que implica, pues la estás obteniendo a un precio muy, muy alto. ¿A qué me refiero con una ganancia mínima? A veces la idea de vivir en pareja, de tener cerca al padre de nuestros hijos, puede ser parte de lo que estamos dispuestas a sacrificar con tal de que eso suceda y sin importar cuál sea el costo. Una de las características principales de por qué lo permitimos es esa, que estamos dispuestas a pagar un precio muy, muy alto, que es la violencia, para un beneficio mínimo, como es esto, el sentir que no estamos solas o que no vamos a ser juzgadas por los demás, porque otra vez recordando este factor social o incluso a veces de la propia familia, donde la idea de una separación, de un divorcio, pues cómo jamás, eso está muy mal visto, ¿cómo te atreves, no? Una mujer sola y con hijos, uy, menos. Entonces puede ser que parte de la idea que te haga resistir sea esa. Nos hacemos también ideas fijas. Eso también puede ser una razón que son difíciles de disolver. Por ejemplo, estas ideas fijas de poco conocimiento o que creemos que por alguien que que es papá, que es el papá de nuestros hijos, si yo le quito al papá a mis hijos, los voy a traumar y entonces los voy a afectar para su vida y me lo van a reprochar. Creamos una idea fija que hace que no veamos todo el panorama completo, cuando al final, a lo mejor justo conservarles ese papá maltratador sea muchísimo más grave que crezcan sin ese padre. Pero no somos capaces de ver como las posibilidades porque tenemos una idea muy fija. Es como cuando creemos que un hombre guapo es un buen partido, cuando no necesariamente esa cualidad garantiza que emocionalmente es una buena persona. O si vemos un hombre que es seguro, que se le da esta facilidad de palabra, que es muy pulcro, porque acuérdate que dijimos carismático y seductor, lo asociamos con estas ideas fijas de que pues son personas de las que nos podemos fiar y no necesariamente. O la imagen, pues tú ves un hombre trajeado y dices, bueno, este hombre es alguien preparado, alguien educado, alguien que se da a respetar, no necesariamente. A veces relacionamos ideas fijas falsas hacia estereotipos que se nos han vendido regularmente y que hacen que nosotros pensemos que por ciertas características físicas, por formas de comportarse o por cierta imagen o por ser el amigo de todos, tenemos la garantía de que puede ser una buena persona. Otra idea fija es creer que porque él dice que me ama, entonces lo que hace no es malo. Y aquí entra otra razón por la que a veces nos es muy difícil darnos cuenta que estamos en una dinámica así, y es la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una desarmonía, es una contradicción que va a suceder en nuestro sistema de ideas. Son creencias y emociones que vamos a percibir al mismo tiempo, pero que son contrarias y que nos hacen entrar en conflicto. Por eso se llama disonancia cognitiva. Se refiere cognitivo por el pensamiento y disonancia porque son dos que no son compatibles. Y entonces cuando nos pasa algo como, pero él siempre ha sido muy amable y me conquistó con flores y con canciones y pidió permiso en mi casa y ay, bueno, es toda elegancia y formalidad. Entonces tengo una idea cognitiva que es,
es una buena persona, es educado, es muy propio, me quiere. Y luego además hubo un suceso en el que tienen una pelea y ya empieza a salir esas conductas de maltrato psicológico. Te ofende, te dice groserías, a lo mejor hasta te jaloneó, te dijo que eras una cualquiera, porque a lo mejor el mesero te sonrió cuando te estaba dando la cuenta. Y entonces eso genera una disonancia cognitiva. Nuestro cerebro, por su naturaleza, busca estabilidad en nuestro sistema de creencias, en nuestras emociones, en las ideas que tenemos de la gente. Entonces tu cerebro te dice, a ver, espérate, no. ¿Cómo vamos a clasificar a este novio? ¿Es bueno o es malo? Porque tú me habías dicho que muy bien, muy atento, muy caballero, con la familia, los regalos, pero ahora pasó esto. ¿Qué es realmente? Y en esa disonancia cognitiva, más cuando se trata de una pareja, tenemos dos opciones. Lo dejamos pasar y decimos, no, no pienses, en realidad es lo primero, esto debió haber sido un evento aislado, un error, una situación extraña que debe tener alguna explicación y que no se va a volver a repetir. Y la otra opción es realmente escarbarle, reflexionar y asumir las alertas como lo que son. Estos avisos de que algo no está bien. Pero el problema es que yo te podría decir, porque puedes decir, a ver, Jess, pero puede que pase y a la primera entonces tengo que correr por mi vida. No, podría ser que en esa primera vez sí hubiera algo que lo justifique. El compromiso real es que tú puedas estar muy atenta porque debes ponerte estos límites. Si tú no fijas límites, entonces no sabes distinguir porque empiezas a ceder y a ceder y a ceder, porque vuelve a pasar y entonces dices, bueno, es que a lo mejor ha estado muy estresado últimamente, porque con eso de que a lo mejor van a hacer recorte personal en la empresa, pues él anda muy angustiado y entonces por eso volvió a pasar. Pero no, él me quiere y él no es así, él es una buena persona. Entonces, y volvió a pasar una tercera vez, eso ya no se puede justificar, eso ya es alertas que te están avisando que ese sí es tu novio, que ese sí es tu esposo, que ese sí es tu papá, que ese sí es tu jefe, que es esa persona que realmente no has querido ver por ideas fijas. Entonces, en esta disonancia cognitiva tenemos que aprender a no zafarnos rápido de esa situación que nos pone tensos de decir, hay dos versiones de esta pareja, sino que puedas sí tomar una decisión, reflexionar y asumir las alertas. Yo te diría, segunda, tercera vez, corre por tu vida. Asumir las responsabilidades, no de su conducta, sino de tus decisiones en cuanto a marcar o fijar límites, más si es al inicio. Si es algo que ya has venido permitiendo durante más tiempo, puede que te sea más difícil porque te has encasillado tanto en justificar a esta persona que se vuelve un poco más complicado, pero no imposible. A veces olvidamos que las personas pueden ser como se les dé la gana en cualquier momento. Es decir, tener una idea fragmentada de las otras personas nos causa este error de justificarlas cuando se comportan de una manera inaceptable, no una primera ni una segunda, sino una milésima vez. Y entonces seguimos permitiendo, porque el gran error, además de no fijar los límites, es pretender ajustar nuestras creencias y nuestras expectativas a la realidad. Entender que esto es lo que hay y no al revés. O sea, nosotros no debemos pretender que la realidad se adapte a mis sueños, a mis ilusiones, a mis expectativas y a mis creencias. La realidad es este hombre que me violenta, no mi expectativa del amor romántico. Tu expectativa es una gran necesidad de amar y ser amada y sentirte protegida. Pero entonces lo que estás haciendo es ajustar la realidad a tus creencias y lo que debe pasar es que ajustes tus creencias y tus expectativas a lo que realmente está pasando, a lo que hay frente a ti realmente. El amor no duele, el amor no exige sacrificios. La peor relación es la que para amar a alguien más tienes que dejarte de amar a ti misma. Y eso es terrible, no lo podemos permitir. Si estás en duda de alguna dinámica así,
Entonces es momento de poner las cartas sobre la mesa y tomar decisiones aún con todo el dolor de tu corazón. Y saber que hasta aquí llegas porque lo quieres, pero de aquí no pasas porque te quieres más a ti. Y eso es lo más valioso y lo más importante, porque eres lo que más vale en esa dinámica. Y si la otra persona no sabe verlo, tú eres quien debe ver ese valor que tienes tú y que no es negociable, permitir ese tipo de ultraje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues entender que tú eres quien debe salir de la relación. Ellos generalmente no te van a dejar, a menos que se encuentren a alguien más. Y aún así que se encuentren a alguien más, porque acuérdate que estamos hablando dentro del perfil de estas ideas de grandeza. Entonces van a ser hombres que no van a permitir que tú te salgas de la relación cuando tú quieras, porque ellos son los que tienen el control. Para ellos, como su principal herramienta es el control y es la manipulación, para ellos lo más importante es decidir, tener control sobre tus decisiones, sobre tus opiniones. Y no van a permitir tan fácilmente que tú te puedas alejar, pero es posible, sí. Es importante pedir ayuda. Primero, hablar principalmente con tu familia. Ya lo decía, a veces por vergüenza o por miedo tenemos o tememos recurrir a nuestros seres queridos para que no nos juzguen, para que no nos critican, o porque creemos que algún día esto se va a solucionar y que si nosotros les contamos, entonces después, aunque yo lo perdone a él, mi familia no lo va a perdonar. Tan tenemos claridad de que esto está fuera de lo permitido que no tenemos el valor de contárselo a la familia por miedo a que después ellos le rechacen cuando yo le perdone. Así que es muy importante sí recurrir a tu familia, sí buscar tu propia red de apoyo, a tus amigos más queridos, de más confianza, a tu familia, a las personas en las que confíes. Hay que recurrir y hay que contarles esto que está pasando porque vas a necesitar el mayor apoyo posible. Armar tu propia red de apoyo va a ser muy importante. Si es necesario, ya en conjunto podrán valorar si implica acudir a algún tipo de autoridad, hacer algún tipo de denuncia o este acompañamiento que tendrían que hacer contigo para poder salir de la relación y ponerte a salvo por lo menos los primeros meses, estar muy atentos de ti, de dónde estás, a dónde vas, con quién sales, para que cualquier represalia, pues al menos estar muy pendiente de que no corras ningún peligro. Y bueno, algo muy importante también entender que se me estaba pasando es en esta dinámica de la humillación, de las palabras, es importante entender que se pueden dar con diferentes matices. Es decir, estas humillaciones verbales o psicológicas también tienen que ver con hacerte pensar que tu opinión no importa, que eres tonta, que eres inútil, que no cuentas con nadie, que los que están a tu alrededor no te quieren. Por eso es que critican a tus amigos y a tu familia, porque lo que buscan justo es aislarte, alejarte de las personas que te quieren y cuidan mucho que no salgas sola, que no te involucres con otras personas porque corres el riesgo de, o mejor dicho, ellos corren el riesgo de que tú hables con otras personas y empieces a tener ciertas reflexiones al respecto de la dinámica en la que estás viviendo. Entonces no te dejan sola mucho tiempo, están muy pendientes de ti, de lo que haces, con quién estás, con quién te relacionas. También pueden llegar a esparcir rumores sobre ti o hablar mal de ti frente a la familia, hasta un punto, en familia y amigos, en un punto en el que pueden hacerle creer a los demás que la que está mal eres tú, que la que de verdad que qué favor te hace este hombre al tolerarte y aguantarte es él. Hacerte ver como una desquiciada, como una neurótica, como una mujer inútil, tonta, que pues como él te ama tanto, bueno, pues está contigo, pero que todo el mundo se dé cuenta que no vales nada, que no eres nadie, que nadie te va a apoyar, que ni tu familia. Y es más, que sin ellos no vas a poder resurgir. ¿Quién te va a querer así? Es más, tú ya a esta edad, ¿tú crees que vas a encontrar el amor, que vas a encontrar otro hombre con hijos, así como estás, así como te ves? ¿Qué piernas tan feas tienes? Ay, tu cabello está terrible, así vas a salir, te ves fatal. Ese tipo de comentarios que cada vez son más degradantes y humillantes,
se van insertando en tu cabeza y te van haciendo creer que de verdad es cierto, hasta que llega un momento en que tu inseguridad es tal que no sientes el valor ni ves la manera de salir de esta dinámica. Hay un diván que hicimos, un streaming sobre los depredadores emocionales. Si este tema te está interesando o lo estás necesitando, te invito a que busques ese video. Si no, también voy a dejar el enlace aquí en los comentarios para que puedas verlo si es que te lo perdiste. Y ahí también se asemejan algunas de las características de este perfil del depredador emocional en cómo nos aíslan de otras personas o de nuestros seres queridos para tener muchísimo más control sobre nosotras. Si no lo has visto, velo. Yo creo que podría complementar perfecto sobre esta perspectiva para que te sea muchísimo más fácil tomar una decisión. Entonces, ¿qué hacer? Pues primero reconocer que estás cayendo en una dinámica de justificaciones, que estás, que has cedido y que por lo tanto es momento de que tú seas la persona que deje la relación. Una persona con este tipo de perfil generalmente no cree que esté haciendo algo malo. Suelen ser hombres que en esta idea de superioridad y además desarrollados en familias que se manejan de manera similar, donde hay machismo más arraigado y que eso se da mucho en las culturas latinoamericanas, llegan a creer que pues lo que exigen es lo normal. Ya platicábamos de cuál es el perfil de la mujer ideal desde la sociedad, o por lo menos de las sociedades latinas, pues esa mujer sumisa, esa mujer que se doblega, esa mujer que está pendiente de las necesidades de ese hombre. Entonces, para ellos, lo que te piden no es nada extraño, ni es nada extraordinario, es lo mínimo que ellos necesitan y incluso el maltrato que te pudieron haber dado físico o emocional, no es algo que les genere culpa porque ellos creen que es una reacción normal ante una situación a la que tú los llevaste. Así que como ves, difícilmente estemos hablando de una persona que pueda cambiar. Hay casos registrados de este tipo de perfiles de abusadores que llegan a consultorio no por su propia voluntad, sino porque a lo mejor un juez lo determina, pero prácticamente no se logra alcanzar un nivel de conciencia que haga una diferencia importante. Es muy, muy difícil. Y en esta dinámica en donde regresan otra vez, te piden perdón, se comprometen a cosas que no pueden cumplir, porque realmente no están entendiendo qué hicieron mal, porque para ellos no lo hicieron. Solo es volverte a seducir para que estés otra vez con ellos y una vez que agarran rol, vuelve la misma dinámica. No hay como tal entonces una expectativa real sobre la que tú puedas trabajar en el sentido de que es algo que puedan cambiar juntos. Es muy difícil trabajar con este tipo de hombres, incluso en terapia de pareja, porque, insisto, ellos van por darte gusto o para intentar ganarse al terapeuta haciéndole ver, porque eso también me lo he topado en la consulta, tratando de convencer al terapeuta de que ella es la que está mal y que ellos son grandiosas personas. De verdad es que eso les sale muy bien. Entonces, insisto, este tipo de relaciones no llegan a ningún lado. Es muy difícil pretender cambiar a un hombre así. Lo que es más sencillo es salir de una relación de este tipo y ponerte a salvo, porque en muchos casos también puede ser o que se quede como una humillación o como una violencia psicológica que cada vez te va a destruir más, o que incluso pueda convertirse en otro tipo de violencia. Sin embargo, sí es importante. Venimos de generaciones de mujeres, de abuelas y de mamás que nacieron, se reprodujeron y murieron con estos hombres, casadas con estos hombres, y que no tuvieron ningún tipo de apoyo, ni acompañamiento, ni conocimiento al respecto para poder salir de una dinámica así, porque la ley no les apoyaba, porque la sociedad no les apoyaba, porque iban a ser juzgadas por sus familias, juzgadas por la gente, la opinión pública, denigradas, no permitiéndoles trabajar, ni tener otro tipo de oportunidades, ni volver a formar otra familia. Mujeres señaladas, juzgadas y etiquetadas, donde pues su única posibilidad era aguantarse y sobrevivir y estar en una relación así, calladas.
ese tipo de dinámicas lo que provocaron además es que crecieran hijos e hijas creyendo que eso era lo normal o lo correcto y que se siguiera replicando. Pero nosotros ya nos encontramos en otra época y ahora podemos tomar otro tipo de decisiones. La separación legal o emocional es posible de una manera lo más sana posible, si se pudiera decir, dependiendo del caso. Ya la condición de casada o de madre no es una limitante para poder alejarse o ponerse a salvo de maltratadores psicológicos o físicos, y la ley además también ya nos da otro tipo de acompañamiento. Entonces es muy importante entender las premisas haciendo un resumen muy general. La primera es entender que cualquiera de nosotras está expuesta a sufrir este tipo de embaucamientos y de maltratos. No importa nuestra edad, nuestra condición social, económica, nuestra preparación, nada de ello. Todas nosotras podemos ser vulnerables a ser víctimas a un maltratador psicológico. Esa es la primera. La segunda es que ninguna de nosotras disfruta ser maltratada. No es por gusto, ¿ok? Y eso también es importante dejarlo muy claro para entenderlo más desde la empatía entre mujeres, de hombres con mujeres y de mujeres con mujeres, porque a veces caemos en esta idea errónea de que si está ahí es porque quiere, y no. Ya hemos platicado de cuáles son las razones por las que cree que no puede salir de ahí o que no le conviene salir de ahí, pero no es porque quiera ni porque disfrute de ese maltrato. Y la otra premisa importante es entender que el amor no significa maltrato, el amor no significa violencia, no significa sacrificios. Ese no es amor. El amor debe traerte paz mental, complicidad, intercambio mutuo, pero no sacrificio de una mujer hacia un hombre, ni de un hombre hacia una mujer. Debe ser totalmente equilibrado o en la medida de lo posible. Muy bien, pues espero que si tú estabas en una dinámica parecida o sospechando de alguna situación así, este tema te haya caído bien y no caigas en esta dinámica de justificaciones. Me gustaría ahora saludarlos y leerlos. Veo por aquí a Mónica Díaz, buenas noches. Arturo Lorenzana, hola. Monse Galindo, hola, buenas noches. Angie, hola. Adi Gómez, María Liebre, hola. Tani, bonita noche. Stephanie, Gloria Zamora, Gwen Ponce, Sandra Domínguez, Cala, hola, buenas noches. Gabriel Castañeda, buenas noches. Angie Juárez, Sabel, bonita noche. Dice Gloria, sí, ni la edad ni la preparación nos salva a caer en una relación interpersonal de maltrato psicológico. Y sí, se da más de hombres hacia mujeres, parece cultural, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ver con el estilo de crianza que hemos heredado en estas culturas machistas. Lilia, excelente tema, me alegra mucho. Milo nos manda saludos. Maxwell dice, tuve una exnovia que era así y no me daba cuenta de lo que hacía. Ok, Maxwell, gracias. Dice María, claro, lo perciben como algo normal. Muchas veces es aprendido en el primer vínculo afectivo, que es la familia, así es. Lo aprendemos si vemos que nuestras mamás se relacionaron así con nuestros papás, o si nos enseñaron incluso a que había una diferencia entre hijos por ser varones o por ser mujeres. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en el trabajo, lo vemos con los abuelos, lo aprendemos de muchas formas. Hay muchos mensajes directos y otros muy subliminales y siguen todavía ahí. Y es parte de esta lucha por quererlos hacer visibles y dejar o bloquear que sigan sucediendo. Elsa, saludos. Hola, Sandra dice, considero que lo más difícil para la persona que recibe esta violencia psicológica es aceptar, pues es complicado darse cuenta que alguien busca del control por sobre de ti. Tanto en hombres como mujeres siento que esto es algo que marca demasiado en la vida. Sí, debe ser, como bien dices, una de las razones por las que no lo verbalizan o no lo comparten o no piden ayuda, que es esta dificultad de aceptar lo que está pasando.
Porque para empezar es que te caiga el 20 de que la persona con la que estás realmente no te ama. Y esa es la primera confrontación, la primera gran verdad a la que le tenemos tanto miedo, que esta historia romántica que nos construimos realmente no existe, que esa persona no me ama, porque eso no es amor. No importa lo que diga verbalmente, sus acciones deben corroborar, y si sus acciones se contradicen, quiere decir que eso no es amor. Y el primer paso a esa confrontación es darte cuenta que no te ama, y es de las más difíciles. Y mientras más te quedas, más difícil te va a resultar aceptar los años que le has invertido a esa relación, los hijos que pudiste o no llegar a tener con esa persona y todas las decisiones que tomaste en torno a esa creencia. Mientras más pasa el tiempo, más difícil es reconocer pues esta decepción. Dice Erne, bonita noche. Jesús, hola Jesús, bonita noche Jessica. Tema de peso de roles tradicionales, muy ocultos pero a toda vista. Qué buen punto, Jesús, es muy cierto. A veces pareciera que están ocultos, pero en realidad están ahí, muy presentes desde hace varias generaciones. Dice Elsa, ¿dónde lo vi? Sí. Sí, y miren, se los he dicho en otras transmisiones. Nos gusta más creer que nuestros padres se amaban, que nuestros abuelos se amaban, que siquiera imaginar o pensar que mi abuelo se robara a mi abuela o a mi bisabuela no era un acto de amor, que pagar una dote y exigir que me atienda no era un acto de amor, que violentarla, que serle infiel, que golpearla no era un acto de amor, que realmente mi abuela no era amargada y desatendida, sino que vivía en a lo mejor un terrible martirio. Pero a veces para nosotros es más bonito pensar que somos hijos y nietos y bisnietos del amor romántico y profundo. El primer paso a lo mejor será reconocer que no fue así y que lamentablemente ellas tuvieron que vivir o lidiar con este tipo de maltratos. Ahora no podemos hacer nada para revertir lo que a ellas les pasó, pero sí lo que va a pasar con nosotros y con nuestras hijas. Dice Isabel, ¿acaso es el perfil de un abogado bipolar? No entendí la referencia. Dice Adi, si hace comentarios sobre tu vestuario provocativo, ¿se puede tomar como maltrato psicológico? Qué buena pregunta, Adi, sí, y eso me faltó mencionarlo. Además de que pueden hacer comentarios críticos hacia cómo hablas, cómo te ves, qué dices, qué opinas, quiénes son tus amigos, burlas hacia tu familia, también pueden ser hasta de cómo te arreglas, cómo te vistes. Te decía, características de tu cuerpo, tus manos, tus piernas, tu busto, tus caderas, tu cara, tu cabello, todo. Puede hacer alusión a los zapatos, a cómo te paras, a cómo caminas, a cómo hablas, todo. Te puede destruir. Y además, ¿saben qué? Que como tienen esta facilidad para detectar en qué somos más sensibles, entonces, y en general, una persona que es maltratador tiene más facilidad para detectar cuando alguien es más vulnerable en algunos temas. Y de ahí se agarran. Entonces saben de dónde adolecemos, sabe de qué somos más inseguras. A lo mejor soy más insegura porque no me gustan mis piernas, porque son popotitos, porque así me siento. Y entonces, como sabe que esa es una inseguridad, me lo repite y me lo repite y me lo repite. O a lo mejor nunca me he sentido muy cómoda con algunas prendas, bueno, o yo me encantaba usar escotes, pero entonces empezar a criticar mis escotes, como de, es que te ves como una cualquiera, es que eres una provocadora, es que eso es de mal gusto, pues porque es una forma de control también, cómo nos vestimos. Y aquí respondía Lucy Cervantes, claro que sí, el maltrato psicológico inicia desde ay, qué tontita, te equivocaste. Sí, también puede ser con mucho cariño y con mucha elegancia, pero decirte lo inepta, lo tonta, lo inútil que eres. Ay, tan tonta y tan bonita. Pero yo te quiero. Dice, aquí muy atentos, el papá Rufino Juárez, Elvis Ortega y yo, excelente tema. Muchas gracias, saludos a toda la familia.
Dice Arturo, en algún momento tuve algunas actitudes así con una pareja. Ah, ok, ya entiendo más. Dice, no me enorgullece, pues sin darme cuenta le estaba causando un daño. Es difícil verlo, pues es común en nuestra sociedad. Afortunadamente me di cuenta de ello, así que empecé a cambiar ideas y actitudes. Todos los días trato de crecer como persona. Es injusto lo que pasan como mujeres. Debo decir que parte de mi motivación es mi hija y ver la cultura machista en la que crece mi granito de arena es empezar el cambio por mí. Qué maravilloso y muchas gracias por compartirlo, Arturo. Y creo que eso es lo que nos debe mover a todos. Ya decía yo, no podemos ya revertir lo que les tocó a nuestra mamá, lo que nos tocó a nuestra abuela o lo que hicimos con otras parejas. Pero sí, a partir de ahora, quién quiero ser y cómo me defino a partir de mis relaciones interpersonales y por mí, por las mujeres de mi vida y por mis hijas, ¿no? Por las nuevas generaciones, que por lo menos ellas puedan partir de un lugar más seguro. Rigo dice, testimonio, violencia extrema por el hermano mayor, busca salida y se casa con el primero que se presenta. Triste realidad, sufre de su esposo nuevamente violencia física y psicológica. Lo comento como una historia de terror. Sí, por supuesto, gracias por el caso, Rigo. Y esta es una situación más común de lo que creemos. Mujeres que huyen de casa como hijas, que huyen de padres maltratadores o a veces hasta padrastros, para, como dice Rigo, con el primero que pasa, para después toparse con que sufren maltrato ahora por parte de la pareja. Y les digo, hay mujeres que sufren maltrato hasta por parte de sus hijos, hijos que ningunean, hijos que callan a su mamá, hijos que la menosprecian, que siguen un poco la dinámica del papá, del abuelo, de lo que ven, de lo que aprenden, y entonces, ay, mamá, tú cállate, ay, mamá, tú no sabes, ay, mamá, ya vas a empezar otra vez tú. Esas actitudes también son violencia psicológica y se va repitiendo porque ya no importa la jerarquía de una mujer no existe, la jerarquía es de género en este tipo de familias donde el abuelo, el papá y el hijo están arriba de la mamá o de la esposa o de la hija o de quien sea, porque esa es la dinámica. Entonces, desafortunadamente, ya decía yo, cuando nosotras, si a lo mejor nos vimos expuestas a crecer en un ambiente donde ya había este tipo de violencia, lo más probable es que tendamos a caer en una relación de pareja igual o peor. Dice Elsa, felicidades, Jess, excelente tema, gracias por compartir tus conocimientos. Muchas gracias por estar y por escribir. Dice Tani, ¿se puede tomar como violencia psicológica si yo soy divorciada y tengo 2 hijas y mi pareja me dice que ningún hombre va a hacer lo que él hace, estar conmigo y aceptar a mis hijas? Pero estando yo, él voltea a ver a otras mujeres y no me da mi lugar. Sí, Tani, es también violencia psicológica. Es parte de este discurso que les platicaba, decir, nunca nadie te va a dar lo que yo te doy, nadie jamás te va a querer como yo te quiero, ¿qué te pasa? O sea, tú eres muy afortunada de que yo te aguante y que yo te quiera, pero date cuenta, ya que edad tienes hijas y de otro, ¿quién te va a recibir? Eso es violencia psicológica, es hacerte sentir cada vez más vulnerable, más indefensa, que nadie te va a aceptar, darte en tus vulnerabilidades para que tú dudes y por lo tanto no te atrevas a dejarle, porque al final ese es el punto. Sí aplica. Y también provocarte a través de actitudes como coqueteos hacia otras mujeres también es parte de esta violencia. El tener estas actitudes cínicas, porque una cosa es la infidelidad que a lo mejor hasta se da sin que tú te des cuenta, y otras son las actitudes cínicas de frente a ti, coquetear con otras mujeres. Elsa, saludos prima, muchas gracias prima, te mando besos y abrazos. Dice Ángel, mi respeto a todas las damas, muchas gracias Ángel. Saludos Eunice. Tona nos dice, hola Lucy, nunca es tarde para salir de una relación destructiva, yo salí después de 3 años, sí se puede. Muy bien Lucy, muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos aquí y animar también a otras mujeres a saber que sí es posible, sí es posible. Dice Tonantzin, linda noche. María Eugenia, muchísimas gracias por el tema. Me alegra que te haya caído bien. Dice Ángel, un fuerte abrazo. Jessy, Isabel, gracias. Milo, y seguimos despertando la conciencia. Muchas gracias. Gwen, ¿cómo podemos decirle a estas mujeres de su situación sin que se ofendan? Ay, Gwen, pues creo que tocas un punto bastante bueno.
lo primero que va a pasar es que se van a intentar justificar, ya lo decíamos, ¿no? No, pero él no es así, la verdad es que he tenido una semana muy mala. O por lo general él es diferente, lo que pasa es que el confinamiento y el COVID y las situaciones puede, o que incluso, y todavía peor, diga, mira, la verdad es que él tiene razón, yo me pasé, yo lo provoqué, yo lo hice enojar y mira, yo ya sé cómo se pone, yo tengo la culpa por irritarlo. Lo primero que va a pasar si tú quieres hablar con otra mujer respecto a estas conductas o estas alertas que estás viendo es que se justifique, que se sienta incómoda, porque es hacerle sentir que como mujer adulta pues no sabe detectar este tipo de amenazas. La primera reacción va a ser esa. Sin embargo, va a ser muy importante, Gwen, que si tú conoces a una mujer que está pasando por una situación así, le puedas hacer saber que cuando esté lista para hablarlo, te puede llamar, que puede contar contigo, o incluso poderle dejar el número de alguna línea de ayuda, o poderle acercar algún tipo de literatura o algún tipo de video, como compartir este streaming, para que de manera sutil e indirecta pudiera darse la conversación. No presionar, porque a veces no es nuestro rol, a menos que seas un familiar directo. Si tú eres un familiar directo, como un hermano, una mamá, una tía, una prima, es todavía más sencillo confrontar. Pero si no lo eres, entonces tendrás que estar pendiente, pero con mucha cautela y no quitar el dedo del renglón. Hacerle saber que estás, hacerte presente y no solo presionando hacia ese tema, sino hacerte presente, invitarla a tomar un café, invitarla a salir, llevarla a diferentes actividades, involucrarla en estas actividades sociales para que le vayan cayendo estos veintes de por qué no puede ir, por qué no la dejan, porque su marido no la deja trabajar, su marido no la deja salir a tomar café contigo, le está diciendo que a lo mejor eres una mala referencia, para empezar a generar este camino de confianza y de intimidad en donde sepa que realmente más allá que señalarlo o criticarlo, lo que estás haciendo es ofrecer tu apoyo. Entonces yo te diría, si eres familiar, se vale la confrontación, incluso hasta una intervención aplicaría. Una intervención me refiero a reunirse como familia y hablar con esta mujer que ven que está padeciendo esto y hacerle saber cómo es que les preocupa. No criticándola, sino haciéndole saber, muchas veces una buena forma es escribiendo una carta. En la intervención se reúnen todos en casa, la citan sin hacerle saber que es una intervención, de inicio puede ser algo agresivo, pero todo tiene que partir de la amorosidad. Y entonces escriben una carta donde cada quien tiene que escribir cómo le afecta lo que a ella le está pasando, qué es lo que les preocupa, cómo les duele, por qué, lo que sienten por ella. Y ya que empieza esta intervención, la idea es que cada uno empiece a leer esta carta para que no improvisen y salgan estos sentimientos, como un primer paso de hacerles saber que saben que ella está en peligro y que necesita ayuda y que ustedes están ahí para ayudarle. A nivel familia, ya es un poco más complejo cuando se es colaborador, cuando se es un compañero, cuando se es un amigo, pero también se puede extender la mano y estar muy pendiente, entendiendo que una negativa no es ni es una grosería, ni es porque realmente no necesite la ayuda. Acuérdense que para ellas es muy difícil. Sergio, no entendí. Dice Siri, ¿cómo podemos ayudar a quienes se encuentran en esta situación y aún no saben cómo salir de este círculo de violencia a pesar de ya estar separadas de esa relación? Y además tocas un punto súper bueno, que es ya estando separadas, porque puede pasar, miren, he tenido pacientes de mujeres divorciadas que todavía están siendo tan sometidas por esta dinámica que ese ex esposo cuando quiera llega a casa de esta mujer como la suya propia y espera ser atendido por ella. Cuando hay hijos, además se presta más porque tienen que seguir en contacto y sigue habiendo este control, este sobajamiento, esta agresión, se sigue presentando aunque ya no estén juntos. ¿Qué es lo ideal? Contacto cero. Es difícil cuando hay hijos. Si no hay hijos, tienen una gran ventaja y es contacto cero. Por eso necesitas de tu red de apoyo, tu familia, tus amigos, para poder decir, me desconecto totalmente.
bloqueo a esta persona de todos lados, borro su número para no sentir la necesidad de buscarle, y si es posible mudarte temporalmente a casa de algún conocido amigo familiar, mejor. Contactos cero, cortar por lo sano, pero tajantemente. Y si hay hijos, entonces tal vez necesites la asesoría de un abogado para saber cómo proceder por la cuestiones de custodia. Dices, Siri, no, como familiares directos es muy difícil ayudarles, se distancian y nos toman como enemigos. Al inicio, toda persona que critique la relación puede ser un aparente enemigo o un ataque directo, pero por eso sugiero que sea desde la amorosidad, no desde la crítica, no desde el reproche, no desde el regaño, no, porque si no es más de lo mismo. Si ella viene de una relación de violencia psicológica en donde se le critica, se le hace ver que es una inútil, que no sabe, que es tonta, se le han hecho creer cosas que no son reales, si nosotros en una confrontación desde la mejor intención le hacemos comentarios de es que no te das cuenta, es que te está haciendo, es que está, entonces estamos replicando el mismo discurso y estamos confirmando las razones por las que su pareja la alejó de nosotros. Entonces debe ser muy desde la amorosidad, no obligando a nada, haciéndoles saber lo que ven, lo que piensan, lo que sienten y cómo les lastima, y dejando la puerta abierta para el momento en que ella se sienta lista. Y siempre estando muy atentos a que esto no cambie a una violencia física. Dice Gloria, no tuve tiempo de escribir mi experiencia al respecto, pero ha sido muy satisfactorio ayudar. Daniel, los hombres somos los principales responsables de frenar la violencia contra las mujeres, educando hijos, no haciendo eco a acciones y comportamientos nocivos de otros hombres, incluso rechazarlos y señalarlos. Nosotros somos el origen, nosotros tenemos que empujar la solución. Muchas gracias, Daniel. Creo que es muy valioso esto que tú dices. Y miren, nos hemos extendido más de la hora y lo he permitido porque creo que es un tema bastante importante, valioso y delicado. Y agradezco mucho la presencia de los varones que están hoy conectados, que participen, que nos compartan sus experiencias. Y creo que todos y todas tenemos mucho que aprender todavía. ¿Qué es parte de lo que podemos hacer? Primero, tener mucha apertura, mucha apertura. Sé que es difícil, todos estos discursos de lo que es políticamente correcto y lo que no, respecto al racismo, la homofobia, el feminismo, todos estos discursos que ya no sabemos luego qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo nos estamos comportando, cómo nos desenvolvemos. Pero hay dos posturas que tú puedes tomar. O enojarte, estresarte y ser indiferente, o involucrarte y tomar responsabilidad. Tenemos mucho que aprender, hay que acercarnos, hay que escuchar opiniones de otras personas, hay que leer más, definitivamente hay que leer más, hay que ser muy abiertos para aprender cosas buenas, hay que escuchar a las nuevas generaciones. A veces nos clavamos en el discurso de en mis tiempos y cómo era para mí, y nos cuesta mucho trabajo escuchar a los hijos y a los nietos. Hay que tener mucha apertura para escuchar las opiniones diferentes, porque así hemos descubierto las cosas que hemos hecho mal a través de las generaciones y a través de los siglos. Entonces, todos tenemos mucho que aprender todavía y estamos en ese proceso. Seguramente, incluso mujeres y hombres con ya una conciencia más grande de la importancia de los derechos y de los valores de las mujeres, todavía la regamos cuando hacemos alguna alusión hacia otra mujer, hacia otro hombre, cuando celebramos conductas que deberían ser hostiles y que debamos rechazar, pero vamos aprendiendo. Lo importante es aprender y estar abiertos a darme cuenta y decir, yo venía haciendo esto y no sabía que no era correcto. Y entonces lo reflexiono y lo cambio y seguir, pero tener mucha apertura. Eso va a ser lo clave, porque seguramente hay cosas en las que todavía estamos aprendiendo. Ya los hijos y los nietos que vienen atrás de nosotros, esperemos vivan una realidad muchísimo mejor, de mayor igualdad y equidad. Pero mientras tanto, lo que nos toca a nosotros es ser parte de esa transformación. Pues muchas gracias a todos por estar, por compartir una semana más. Muchas gracias, creo que logré atender a todas las preguntas, si no pues ya me daré un tiempito al rato.
Yo soy Jessica Juárez, psicóloga y psicoterapeuta y tanatóloga. Les mando un gran abrazo, que pasen una muy buena noche. 2 besitos y nos vemos a la próxima semana. Tú y yo tenemos una cita todos los martes en el Martes de Diván a las 8 de la noche. Muchas gracias, que estén muy bien.